Gutiérrez y este es mi proyecto de Shemot. Y antes de comenzar con las preguntas, quiero contarles un poco sobre mi familia para que conozcan de dónde vengo. Por parte de mi papá, mis abuelos fueron Alfonso y Ana Selmira, ambos ya fallecieron, pero forman una parte muy importante de la historia de la familia. Por parte de mi mamá, mis abuelos son Luis y Adela. Mi abuelo Luis también falleció después de enfrentar una enfermedad y bueno, mi abuela Adela es la única de mis abuelas que sigue con vida. La quiero muchísimo y agradezco poder compartir con ella. También tengo varios tíos, una de mis tías Milena ya falleció y los demás siguen formando parte de nuestra familia. Después están mis papás, quienes han sido un ejemplo muy importante para mí porque gracias a ellos he aprendido muchas cosas y han influido en mi crecimiento espiritual. Finalmente estamos mis hermanas y yo. Ahora que ya conocen un poco sobre mi familia y de dónde vengo, voy a responder las siguientes preguntas sobre lo que representó para mí salir de Egipto y lo que aprendí en el libro de Shemot. Y bueno, ¿qué me influenció para salir de Egipto o no regresar? Para mí Egipto representa una vida sin dirección espiritual, una vida donde uno pueda estar cómodo, pero sin un propósito verdadero. Es como una forma de vivir en la que uno se acostumbra a lo fácil, aunque en el fondo sabe que no está creciendo ni avanzando. En mi caso, lo que más me influenció para salir de ese Egipto fue ver el cambio en mi familia. Yo nací en un ambiente cristiano, pero también tenía familiares que no compartían esa misma fe. Sin embargo, con el tiempo empecé a notar que mis papás comenzaron a acercarse más al Padre de una manera más real y profunda. Y ese cambio no fue algo superficial, se reflejaba en sus decisiones, en su forma de pensar, en su actitud y en la manera en la que enfrentaban los problemas. Eso me impactó mucho porque hizo darme cuenta de que sí es posible vivir diferente, con un propósito y una dirección clara. Y eso me llevó a cuestionarme muchas cosas, como estoy viviendo yo, si realmente tengo un propósito o si realmente estoy siguiendo una rutina. Y ahí fue cuando entendí que yo no quería quedarme en lo mismo de antes, ni regresar a esa forma de vida que ya no me ayudaba a crecer. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿qué fue lo que más complicado y qué fue lo más complicado y cómo lo superé? Bueno, lo más difícil para mí fue cambiar mi forma de pensar, porque pues muchas veces uno no se da cuenta de lo acostumbrado que está a ciertas actitudes o hábitos, aunque sepamos que no son buenos, se vuelven normales en nuestra vida. También fue complicado porque existe una lucha interna. Por un lado, quieres avanzar, quieres cambiar y crecer, pero por otro lado, hay una parte de ti que pues quiere volver a lo cómodo, a lo conocido, a lo que no exige tanto esfuerzo. Y bueno, hubo momentos en los que sentí duda, cansancio o incluso, ganas de rendirme, pero entendí que eso es parte del proceso. Cambiar no es algo inmediato, es algo que toma tiempo, paciencia y constancia. Lo fui superando poco a poco y me ayudó mucho el ver el proceso de mi familia y lo que estaba viviendo espiritualmente. Y también aprendí a no exigirme ser perfecta, sino a entender que el crecimiento es gradual. Cada error fue una oportunidad para aprender y seguir adelante. Y bueno, ¿qué aprendizaje me dejó el libro de Shemot? El libro de Shemot me dejó una enseñanza muy importante. No se trata solo de salir de Egipto, sino de no querer regresar. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud, pero muchas veces cuando enfrentaban dificultades en el desierto recordaban Egipto y querían volver atrás, olvidando todo lo que habían sufrido. Eso me hizo reflexionar porque entendí que muchas veces pasa lo mismo en la vida. Uno puede avanzar, pero cuando llegan los momentos difíciles aparece la tentación
de volver a lo conocido, aunque no sea lo mejor. Y bueno, entonces entendí que el verdadero cambio no es solo externo, sino interno. No es suficiente con dejar algo atrás si en la mente y en el corazón seguimos aferrados a eso. Aprendí que el cambio real está en la forma de pensar, en la decisión diaria de seguir adelante y no retroceder. Y bueno, ¿cómo aplico este aprendizaje a mi vida? Yo aplico esto tratando de avanzar cada día, aunque sea poco. Entiendo que no se trata de ser perfecto, sino de ser constante. También trato de cuidar mis pensamientos y mis decisiones para no volver a actitudes o formas de vida que no me ayudan a crecer. Cuando paso por momentos difíciles, recuerdo que el desierto también forma parte del proceso. No es algo negativo, sino una etapa donde uno aprende, madura y se fortalece. También entiendo que todos pasamos por pruebas, incluso las personas que sirvieron al Eterno, así que eso no significa que estoy haciendo algo mal, sino que estoy creciendo. Y bueno, por eso trato de mantenerme firme, sin desviarme, enfocada en el camino que quiero seguir. Y bueno, ya la conclusión es, bueno, como enseñanza entendí que salir de Egipto es solo el comienzo y lo más importante es tomar la decisión cada día de no regresar a lo que ya dejé atrás. El cambio toma tiempo, no es fácil, pero vale la pena porque te permite crecer y tener una vida con propósito. Puedo decir que aunque el proceso ha tenido momentos difíciles, ha valido la pena porque ahora tengo más claridad, más dirección y más firmeza en lo que quiero para mi vida. Y aunque a veces cueste, tengo algo muy claro. No quiero volver atrás porque sé que hay un propósito mejor delante de mí. Y bueno, eso ha sido todo por mi proyecto de Shemo. Muchas gracias por su atención. Shalom y bendiciones. Hola, esta es la maqueta que hice de mi familia. Aquí podemos ver un detalle bonito que dice mi familia. Y aquí está, yo hice un árbol con muchas ramas, muy frondoso, que representa cómo está, cómo es el contacto de, por ejemplo, tíos a tatarabuelos. Pues aquí estoy yo, aquí. Esta rama dice Daniel Vreugdeneel, así me llamo. Mi apellido es Vreugdeneel. Y aquí está mi papá, Marcel Vreugdeneel. Aquí está mi mamá, Fanny Vargas, colombiana. Y mi papá tiene un hermano, que es mi tío, que se llama Christian Vreugdeneel. Bueno, mi abuela de mi papá se llama Anne Tenkate. Y el papá y el abuelo, mi abuelo, se llama Ari Vreugdeneel. Y el papá y la mamá de mi abuelo, pues mis tatarabuelos, se llaman Timen Vreugdeneel y Margit Zoltan. Es hungario. Ella era hungaria. Y aquí ahora de mi abuela, Alida Timmer, holandés, y Wichert Tenkate. Al lado de mi mamá, que es un poco más grande de la familia, tenemos a mi abuela del lado de mi mamá, que se llama Mercedes Santos. Y mi abuelo, que se llama Saniel Vargas. Y los papás de mi abuelo Saniel se llaman Jesús Vargas y María de la Paz. Esos nombres son muy católicos y
Bueno, los padres de mi abuela, Mercedes Santos, se llaman Ninfa Pérez y Emilio Santos. Bueno, ahora a mis tíos y mis tías del lado de mi mamá. Tenemos a William Vargas, a Gustavo Vargas y a Alexander Vargas, Freddy Vargas, Marlene Vargas, Jolima Vargas, y eso eran todos mis tíos y tías, 2 tías y 4 tíos en total. Y esto es, bueno, los familiares que yo escogí ponerlos en ese árbol, esta maqueta de Lego. Lo hice de Lego y bueno, voy a mostrarles un poco de los detalles. Por ejemplo, aquí tenemos como un tipo de pequeño playa a los 2 lados y un río que pasa aquí y un puente que sobrepasa al río. Después del puente viene un pequeño poco de rocas y después verde todo alrededor de, de mi árbol, también encima, y aquí hay una roca pequeña y aquí un grande para extra detalle. Y bueno, aquí ya podemos ver esta cosa donde dice mi familia, y es para pues como dejar ver sobre qué se trata. Y este árbol, como como en al lado de un lago, por ejemplo, por eso hay el agua que es muy mojado, y los troncos que puedes ver aquí salen de la arena. Y bueno, lo que como lo hice, ya lo dije, lo hice de Lego, y los troncos representan mis tatarabuelos. Todos esos troncos ahí atrás también representan mis tatarabuelos. Después, como en lo más grueso del tronco, están mis abuelos de mí. Y después mis papás y sus hermanos, pues mis tíos. Y entre mi papá y mi mamá salí yo. Y así era la idea, y también como lo hice. Shalom a todos. Shabbat shalom. Pues, yo soy Gabriel, para los que no me conozcan. Y pues yo presentaré mi árbol genealógico, el cual lo hice en forma de rompecabezas. No, ajá, sí, yo digo que es una forma muy creativa. Aquí se prueba y pues para los que no me conozcan, ya me reitero, soy Gabriel Escamillo Simón, tengo 10, 15 años, tengo 15 años y pues mediante conteste las preguntas y les vaya comentando, voy a ir armando el rompecabezas. ¿Listos? 1, 2, 3, empezamos. ¿Listos o no? Allá voy. Pues bueno. Primera pregunta que tengo aquí anotada, dice así. ¿Qué fue lo que influyó o impactó en tu vida para decidir salir de Egipto y no regresar? Bueno, pues antes nosotros éramos católicos, creo que sí, no recuerdo. Y pues yo recuerdo que cuando andaba pequeño íbamos al catecismo, que a la misa,
que pues sí me entiende, ¿no? Todo eso. Y pues ya dije, no, pues mi mamá, en ese momento creo que era la de época del COVID-19, cuando empezó lo de la pandemia. Y pues al momento de que empezó la pandemia, pues no, pues mamá se empezó a cuestionar todo, pues todo, ¿no? O sea, empezó a pedir así respuestas porque ya las cosas que hacíamos allá en el catecismo o así, pues no le cuadraban. Decía, no, pues para qué esto, ¿no? O sea, íbamos al catecismo y no nos enseñaban nada sobre de la Torá, nada más hacíamos manualidades que yo recuerdo. Mi mamá cuando preguntaba de la Torá, pues no le contestaban. Y pues así fue como fue el principio, ¿no? El impacto de pan cuando empezó así a meterse la idea en la cabecita, ¿no? Y mi mamá pidió así respuestas, oró y pidió respuestas diciendo, no, que busca respuestas las de todo, ¿no? Y ya pues así fue como fuimos pues saliendo de Egipto, ¿no? Poquito a poquito. La siguiente pregunta, bueno, ajá, continuando. La siguiente pregunta dice, ¿qué fue lo más complicado de salir de Egipto y no regresar a él y cómo lo superé? Pues bueno, ya después de esto de que vimos que mi mamá se empezó a indagar y todo eso, pues le empezaron a salir así videos de, ¿no? Que sabías que de esos videos, ¿no? Que salen, sabías que la Navidad no es lo que parece, o, o X cositas que unos videos, ¿no? ¿Sabías que ¿qué? El Santa Claus es no recuerdo bien qué era, un, no recuerdo cómo lo simbolizaban, que era alguien que metía a los niños malos que se metían en un costal y pues, se los comían o algo así. Y pues así fuimos como fuimos saliendo de Egipto, ¿no? Y ahí pues antes vivíamos con mis abuelitos en su casa, mi abuelita Carmen, la de mi abuela paterna. Y pues allá pues éramos todos, ¿no? Éramos yo, mis hermanos y así. Y pues así fue, o sea, que empezamos a separarnos. Lo más recuerdo yo, pues estaba pequeño, pues nos gustaba más así la Navidad o este, pues sí, en los juegos, en comer así las carnitas o así, ¿no? Yo creo que lo más duro para mí o que me impactó más, o porque que más me costó dejar fue los, los juegos, porque, bueno, más las costumbres de los juegos o así. Y pues fue lo que más me costó dejar, como dicen, el ser humano quiere lo que no puede obtener, ¿no? O lo que está prohibido. Y pues así como voy, pues ya como niño chiquito, ¿no? Pues que quiero andar aquí jugando, que quiero comer aquí, que quiero comer acá, ¿no? Y pues ya así fue como no fue lo que más me impactó, ¿no? Y pues lo superé, pues fuimos pues de las actividades que iban dejando en ciertos nuevos niños o así. Y la siguiente dice, ¿qué aprendizaje me dejó el libro de Shemot? Pues a mí el mayor aprendizaje que me dejó fue cómo el Eterno nos cuida a pesar de cualquier cosa, ¿no? Vemos pues, un claro ejemplo como Moshe cuando lo fueron a dejar en el río Nilo, en la cesta cuando era bebé, como el Eterno nos salvó, pues a pesar de ahí en el río había cocodrilos o mucho movimiento de una cascada o cualquier cosita así. Y como igual en las plagas cuidó a su pueblo de las plagas. Y vemos que si tenemos la muna en el Eterno, pues Él nos cuidará, ¿no? Nos guiará. La siguiente pregunta dice, ¿cómo aplico el aprendizaje en mi vida? Pues confiando en el Eterno. O sea, en cualquier momento, una prueba que tengamos, pues tenemos de confiar en el Eterno, ¿no? O sea, no caer en tentación
sino simplemente confiar en Él, andar en su amor y saber que porque el Eterno cuida a sus hijos y vemos que Él pues, nos cuida y nos guiará en cualquier prueba, ¿no? Sea pues, en una prueba así económica, física o en la escuela o en el estudio, ¿no? Y pues mi familia está conformada por yo, mi hermana, mi hermanito, mi mamá y mi papá. No tenemos abuelo de la familia paterna y materna. Nomás tenemos nuestras abuelitas. Y eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Pues Shalom. espero y se encuentren muy bien. Soy Evelyn Escamilla Simón y les vengo a presentar mi proyecto de Shemot, que es un árbol genealógico. Primero que nada necesitaremos materiales para este árbol genealógico digital, que sería una computadora, un programa y la imaginación. Tuve algunos bocetos y algunas ideas y más o menos serían esto. Pero antes de empezar necesitaremos ver las raíces familiares y el contexto de mi familia. Pues nuestra familia viene de una fuerte tradición católica que definió a varias generaciones desde mis abuelos, bisabuelos hasta mis papás, siendo el centro de nuestra convivencia a través de bautizos, primeras comuniones, confirmaciones. Por otro lado, por parte de mi abuela paterna, este es tío de Jehová, intentó transmitirlo a sus hijos, pero mi papá no optó por ese camino debido a las injusticias que vivió y se volvió deidista, respetando siempre que cada quien elija su propia religión. Pues al final, conocer todas estas raíces nos ayuda a entender de dónde venimos o de dónde provenimos. Primero empezamos con creando un archivo llamado HTML, que funciona como el esqueleto que sostiene toda nuestra página web. Mediante etiquetas y contenedores por bloques logré organizar de manera jerárquica cada generación de mi familia, creando cajas específicas para albergar las fotografías, los nombres de mis antepasados y asegurando que cada elemento tuviera un lugar fijo en el código. El segundo paso consistió en aplicar otro archivo llamado CSS para darle vida y color y una estética atractiva al árbol. A través de las hojas de estilo, logré transformar las imágenes de los familiares en manzanas tridimensionales mediante el uso de bordes rodeados, sombras y degradados. Además, programé animaciones personalizadas utilizando reglas de movimiento, lo que le dio un movimiento, digamos, fluido al fondo de pantalla para mejorar la experiencia visual de quien observa el árbol. Y como tercer paso, para que la página reaccione al usuario, entra en juego otro archivo llamado JavaScript, que actúa como el cerebro de la lógica del proyecto. Pues programé una función para que al hacer clic sobre cualquier manzana o familia, el código responda de manera inmediata, abriendo una ventana emergente o pop-up que muestra detalladamente la biografía, anécdotas y el trasfondo de ese miembro de la familia. Ya que tenemos el código, digamos, ya hecho, les voy a presentar mi árbol genealógico como queda para que vean la interfaz del árbol. Como podrán ver, aquí están las manzanitas y el árbol. Primero empezamos con mi bisabuela, que se llama Alberta Fabián, que lo único que se sabe es que nació en Guerrero y era de fe católica. Se casó con mi bisabuelo, que no sabemos nada de él. Se casaron y tuvieron a mi abuela, que se llama Doña Simón, que es la mejor cocinera de la familia, ya que le gusta hacer eso. Y se casó con mi abuelo Juan Pardo, que le apasiona la carpintería y le gusta contar historias de Estados Unidos. Ellos dos se casaron y tuvieron 4 hijos. Uno de esos 4 hijos es mi mamá, que se llama Viridiana Simón. Ella es ingeniosa y protectora y es nuestro pilar fundamental para nuestra educación bíblica, y también le apasiona mucho cocinar. Por parte de la familia de mi padre están mis bisabuelos llamada Rosa Sánchez, que no se sabe nada de ella.
también a Seferino Alcalde, que no se sabe nada, solamente sus nombres. Ellos dos se casaron y tuvieron a mi abuela Carmen Sánchez, que es amante de la lectura en la Biblia y le gusta dar consejos, y también es de la fe de testigos. Ella se casó con mi abuelo, que no sabemos nada ni su nombre, más que vivió en Guerrero. Se casaron y tuvieron 6 hijos. Uno de esos 6 hijos es mi papá, se llama Adán Escamilla. Él es un hombre trabajador y siempre ha apoyado nuestros sueños. Mi papá y mi mamá se conocieron y nacieron 3 hijos. Uno de ellos es mi hermano, Gabriel Escamilla, que es entusiasta en la música, en los deportes y estudia la Biblia. También está mi hermano menor, que se llama Samuel Escamilla, Simón, y también le apasiona el dibujo y estudia la Biblia. Y finalmente estoy yo, que me gusta estar en actividad al aire libre, también estudio la Biblia y también me gusta estudiar la informática para poder lograr hacer este tipo de proyectos. Como podrán ver, aquí está la interfaz de nuestro árbol genealógico, la interactividad de las manzanas. Puse también unas nubes en el fondo para que se vea más creativo. Aquí está el letrero del árbol de los escamilla, unas manzanitas tiradas, el pasto, y pues finalmente tenemos lugar a nuestro árbol genealógico. Bueno, pues ese fue mi árbol genealógico y ahora pasaremos a las preguntas. La primera dice, ¿qué fue lo que influenció o impactó tu vida para decidir salir de Egipto y no regresar a él? Mi salida de Egipto comenzó en la pandemia, impulsada por esas crisis económicas que hubo, el miedo de la enfermedad y un sueño donde el Padre Eterno llamaba a mi mamá para volver a su redil. Lo que me impactó decidirme a dar el siguiente paso fue la falta de respuestas por parte del sistema católico, ya que yo antes era maestra en la iglesia católica y pues tenía hambre de aprender, pero cuando yo hacía preguntas profundas nadie me respondía con un verdadero fundamento o me daban respuestas vagas. ¿Qué fue lo más complicado de salir de Egipto? Lo más complicado yo creo que fue ese proceso de desarraigo profundo, pues al dejar atrás costumbres arraigadas por generaciones, como las festividades paganas, el consumo del cerdo, lo que requirió un cambio de mentalidad radical por parte de mi familia. Además, la transición con mi papá fue un reto, ya que él venía resentido con la religión que organizada debido a las injusticias que vivió desde joven con los testigos, por lo que al ver nuestro cambio fue un rumbo que le causó temor y resistencia al principio. ¿Cómo se superó? Cuando mi papá vio nuestros frutos y que al alinearnos a la palabra la vida mejoraba, el dinero rendía y la paz volvía a la casa, y sobre todo que éramos felices, su corazón se ablandó. Hoy en día, ver a mi papá participar en Shabbat, estar presente en Pesach y hacernos preguntas con genuino interés es la prueba de que el amor y la palabra del Padre vencieron esos obstáculos. ¿Qué aprendizaje me dejó el libro de Shemot? El libro de Shemot me enseñó que la libertad es un proceso por etapas, tal como Israel tuvo que pasar por el desierto para desprender la mentalidad de esclavo antes de llegar a la tierra prometida. Nuestra familia vivió ese mismo éxodo al salir del catolicismo tradicional. Transitaron por las escrituras de las raíces hebreas y al judaísmo, y finalmente comprender que el verdadero diseño del Padre no es encerrarse en otra religión, sino vivir en una relación directa de obediencia a su palabra. ¿Cómo aplico el aprendizaje a mi vida? Pues aplico este aprendizaje aprendido de Shemot reconociendo que al salir de Egipto transformó nuestra vida para bien. Comprendí que al igual que Joseph, no debo contaminarme con el sistema ni las costumbres del mundo, ya que el Padre tiene un plan perfecto para cada uno y no es nuestra responsabilidad seguirlo. Finalmente, ahora veo que las dificultades no como caídas, sino como pruebas de que el Creador nos envía para evaluar si nuestra fe es firme, genuina y de corazón, lejos de las simples apariencias externas. Y gracias por su atención. Si quieren los archivos de los códigos,
para intentar hacer su árbol digital, le pueden dar clic aquí. Gracias y shalom. Shalom a todos, y pues voy a enseñarles este que es mi proyecto de Shemot. Para empezar pues voy a explicar un poco de cómo fue la historia de cómo pues salimos de todo el mundo y de los sistemas religiosos. Y pues primero mis 4 abuelos, tanto paternos como maternos, pues estaban en el catolicismo. Y mi madre, ella a los 14 años descubrió la iglesia cristiana y se unió a ella. Luego más adelante, cuando conoció a mi papá, ella lo llevó a la iglesia cristiana y pues se congregaron por mucho tiempo. Y entonces yo nací en un ámbito pues de la iglesia cristiana, y pues mi mamá sabía que pues eso no era lo correcto. Ella estudiaba y veía pues que no era así las cosas. Entonces fue poco investigando y descubrió las raíces hebreas. Pues ahí empezamos a estudiar, y aunque no era lo correcto, pues fue lo que nos acercó más a lo que realmente es el camino hacia el Padre, lo que realmente el Padre quiere que hagamos, aunque pues no era todo lo correcto. Hasta que pues mi mamá también se dio cuenta de que eso no era, y empezó a escuchar los salmos, y ahí descubrió pues la casa de estudios, y ahí entendimos muchas cosas de los sistemas religiosos, de que pues eso no era lo correcto, de que pues eso no era lo que el Eterno pues quería para nosotros. Y pues entendimos que que tocaba obedecer como el Eterno había ordenado en su palabra, y no pues como los hombres decían que era. Y pues ya pasando con las preguntas, ¿qué fue lo que impactó tu vida para decidir salir de Egipto y no regresar a él? Pues nosotros, como estamos en la iglesia cristiana, pues nosotros vimos muchas cosas que no eran, como muchas incoherencias de los pastores de la iglesia hacia las cosas de la palabra, pues cosas que no eran, que sabíamos que en la Biblia decía una cosa, pero ellos, por ejemplo, negaban que eso tenía que ser así, o pues que era otra cosa. Y pues decidimos salir de ahí, y decimos no regresar a esos sistemas, pues ya que eso es lo que el Eterno no quiere. Lo más complicado de salir de Egipto, de Egipto, que son los sistemas, fue pues todas las costumbres que se habían, los apegos a lo que había, por ejemplo las fiestas paganas como la Navidad, también pues el no querer cumplir todos lo que el Eterno ordenaba, sino querer cumplir lo que lo que pues a mí se me diera la gana, pero pues viendo no era así. Y pues por más difícil que fuera, uno tiene que obedecer lo que el Eterno pues nos manda, ya que esto es para nuestro bien. Y pues lo más complicado era cumplir la mayoría de los mandamientos que nos ordenaba el Eterno. Pues ¿qué aprendizaje me dejó el libro de Shemot? Pues que el pueblo de Israel, a pesar de obedecer, de escuchar lo que el Eterno les ordenaba, pues ellos no decían. Y pues vemos que no se trata solo de escuchar, sino también de obedecer, que no es solo salir de Egipto, sino no regresar a Egipto, porque pues si uno sigue apegado a las cosas de los sistemas, tarde o temprano va a seguir regresando, porque va a querer seguir ahí.
pues como el pueblo de Israel, que a pesar de que salieron de Egipto, ellos siguieron añorando las cosas de allá, pues, y por eso es que esa generación que salió se quedó afuera de la tierra que el Eterno pues había ordenado, pero pues eso ya es otro tema, pues, pero lo de Shemot, muchas cosas que pues lo desobedeció, pero también otras que, por ejemplo, el tabernáculo, que es como una obra que hace el Eterno con nosotros, una obra que también es para el Eterno, que es como obedecerlo, como aplicar todo lo que Él nos enseña y nos ordena. Y cómo aplico el aprendizaje a mi vida, pues tratando de obedecer al Eterno cada día más, intentando de no volver a esas cosas que nos ataban a los sistemas del mundo, que no lo ayudan a uno que no lo ayudan o no lo permiten a uno estar en comunión con el Eterno, sino que pues antes como que lo obstruyen. Cosas como las malas amistades o las aficiones o alegrías paganas del mundo. También pues uno aprende que pues aprende este libro de Shemot, que pues a pesar de pues de cosas difíciles uno debe seguir fiel al Eterno, a pesar de que pues hayan varias dificultades y cosas que no permitan que nos alejen pues del Eterno. Y pues a pesar de que pues no es de la noche a la mañana que uno puede salir de esos sistemas, pues uno tiene que perseverar y seguir ahí con esas ganas de aprender y de las cosas del Eterno y de estar en comunión con Él, porque tarde o temprano eso se nos recompensará, y pues por nuestra fidelidad hacia el Eterno. Y pues eso sería todo sobre mi tema. Este sería pues mi árbol genealógico de mi proyecto de Shemot. Y pues Shalom.